En este video hablaremos sobre el origen de Halloween y el Día de los Muertos. Porque los orígenes de Halloween nunca fueron tan inocentes, ni se trataban de niños disfrazados, pidiendo dulces o tallando calabazas con sus familias. Cuando se creó Halloween por primera vez, era literal un festival de la muerte llamado Samhain. Pero ¿cómo es que Samhain se convirtió en una industria multimillonaria centrada en dulces, disfraces y lamentablemente niños? Como cristianos y seguidores de Cristo, ¿deberíamos de celebrar Halloween? ¿Es tan inocente esta fiesta como la hacen ver? Muchos de nosotros simplemente hacemos lo que se nos dice y no lo cuestionamos. Y ese es el problema. El origen de Halloween. Samhain se remota a la época medieval, específicamente en Europa, dentro de las comunidades celtas. El pueblo celta creían que en esta época del año era la única época en la cual los espíritus de sus familiares fallecidos y de los muertos del pasado podían fácilmente entrar al mundo de los vivos y vivir con nosotros durante varios días. Este era un festival masivo donde se emborrachaban, hacían un gran banquete y lo más importante, idolatraban, adoraban y hacían sacrificios a estos espíritus muertos. La razón por la cual le ofrecían sacrificios y altares a estos espíritus era porque creían que estos espíritus venían al mundo en esta época para traerles profecía, para poder sobrevivir el invierno que se avecinaba. Podemos considerar que varios de los sacrificios que estas personas hicieron a los muertos durante Samhain fueron sacrificios de animales, de ganado, pero también podemos tomar en cuenta que pudieron haber hecho sacrificios humanos. Y esto nos lleva al siguiente paso en la línea de tiempo para poder comprender cómo es que esta festividad se convirtió en Halloween. Todo comenzó con la invasión romana. Los romanos en aquel tiempo conquistaron una parte específica de Europa donde vivían los celtas. Y cuando los romanos conquistaron a este pueblo, querían que se convirtieran a su religión, que en aquel tiempo era el cristianismo del primer siglo. Y ahí justamente es donde mucha gente se confunde, ya que tienden a decir que Halloween es una fiesta cristiana. La razón por la que hicieron de Samhain, la cual es una fiesta demoníaca en honor a los muertos, y la convirtieron al cristianismo, es porque querían convertir a los celtas al cristianismo. Y la forma en la que lo hicieron fue permitiéndoles seguir celebrando esta fiesta, solamente que le cambiaron un poco el significado. Así que ahora, en vez de adorar a los espíritus de sus familiares, empezaron a adorar a los mártires cristianos. Y así es como se convirtió la fiesta del 1 de noviembre, conocida como el Día de Todos los Santos, y como el 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Muertos. Halloween es una palabra en inglés que significa Hallows Eve. Hallow significa santos, o sea, prácticamente el Día de Todos los Santos, mientras que Eve significa víspera. Así que como el Día de Todos los Santos era el 1 de noviembre, el 31 se convertía en la víspera del Día de Todos los Santos. En inglés vendría siendo Hallows Eve, o sea, la víspera del Día de Todos los Santos. El celebrar a los muertos ya es algo malo. Eso es algo que nos deja Dios muy claro en la Biblia. Los muertos nada saben, no regresan, no van a ir a caminar a tu altar que les pusiste con comida y bebidas y pasar tiempo contigo. Eso simplemente no pasa, no es bíblico. Y en muchas historias en la Biblia, como por ejemplo la historia del rey Saúl cuando quiso contactar al profeta Samuel que ya había muerto, Dios nos deja claro que el profeta Samuel, el espíritu del profeta Samuel, nunca se contactó con el rey Saúl, ya que no pueden hacerlo. Dios no le permite a los muertos contactarse con los vivos. Y en su lugar, en esta historia que está en la Biblia, dice que un demonio se hizo pasar por el profeta Samuel y le dio profecías. Entonces sabemos muy bien que cuando tú ves un fantasma o quieres ponerle un altar a tu familiar muerto, realmente se lo estás poniendo a un demonio, porque tu familiar muerto nada sabe. Y nos han adoctrinado con todas estas películas del Día de los Muertos, o como por ejemplo una película muy linda que es muy querida por todos, llamada Coco, que realmente si ves la película dices, ay, qué lindo mensaje, y te muestra nuestra cultura mexicana, pero en realidad sigue promocionando esta fiesta pagana
demoníaca, dedicada a los demonios, dedicada a los muertos, dedicada a los espíritus malignos, porque realmente ningún espíritu de tus familiares regresa a la tierra en ningún día. Y de hecho Samhain todavía se celebra hasta hoy en día. Es una fiesta, si ustedes lo investigan, es una fiesta que se sigue celebrando entre brujos y brujas y se celebra de la manera original. Siguen haciendo sacrificios humanos en este día. Es de hecho uno de los 8 principales días festivos que celebran las brujas. No existe ninguna manera inocente para que nosotros como cristianos celebremos Halloween sin practicar accidentalmente el paganismo o la adoración a demonios. Ahora hablemos sobre la costumbre del truco o trato, que en inglés es conocido como trick or treat. ¿Cómo fue que esto fue implementado en Halloween? Ya que es una costumbre que se utiliza mucho por los niños, ¿cierto? Los cuales van de casa en casa a pedir dulces. Trick or treat fue primero creado en Europa para los niños pobres durante esta fiesta de Samhain. Durante este festival, los niños pobres iban de casa en casa, de puerta en puerta, pidiendo comida y a cambio ofrecían oración o rezo para sus familiares que habían muerto, o sea, para los familiares de la casa, la cual le diera comida a los niños. Y prácticamente la comunidad estaba utilizando niños para llevar a sus familiares al cielo a través de las oraciones de estos niños. Y recalco mucho la palabra niños porque realmente es muy demoníaco utilizar niños para estas cosas. Y de hecho los dulces no se introdujeron hasta 1920. Pero fíjense, hay algo súper curioso porque estas tradiciones que les voy a decir, tal vez ustedes dependiendo del país no las conozcan, porque por ejemplo acá en Estados Unidos es súper popular Halloween y muchas de estas tradiciones que voy como a mencionar es lo que hacen todos los años. Capaz si por ejemplo en otro país como en México no se vea mucho de estas tradiciones específicas, pero lo que sí se ve mucho es el altar del Día de los Muertos, ¿no? O sea, en Estados Unidos celebran muchísimo Halloween y en México el Día de los Muertos. Entonces, aún así es lo mismo. Están en el mismo camino prácticamente. Pero lo interesante es que antes de que se introdujeran los dulces en 1920, la gente solía repartir como un pequeño pastel que se llamaba el pastel del alma. Y de hecho todavía hasta hoy en día se hace y es súper peligroso porque si ustedes están pidiendo Halloween y una familia les da dulces y un pastel, este pastelito en específico, no lo tomen porque están hechos para un propósito específico. Y muchas veces la gente le pone hechizos a estos pasteles para servir un propósito específico en el mundo espiritual. Y de hecho, en el siglo XIX también se introdujo la ofrenda de frutos secos y frutas en Halloween, y especialmente las manzanas. Y esta tradición de la manzana comenzó en la antigua fiesta de la cosecha romana. Esta fiesta de la cosecha se llamaba la cosecha de Pomona, la cual lleva el nombre de la diosa de la abundancia fructífera, o sea, un dios pagano. Pomona se asociaba con las manzanas y era un símbolo de amor y fertilidad. Y esto es muy intencional, o sea, cualquier cosa que vean en Halloween, cualquier tradición es muy intencional. No es simplemente algo que dijeron, vamos a hacer esto por diversión, o sea, cada detalle tiene una intención demoníaca. Y tenemos que estar conscientes de esto para que no caigamos en tradiciones paganas. Siempre hay que cuestionar cada fiesta que nos piden que celebremos. Ahora, por último, hablemos de los disfraces. Y creo que esta parte es la que más me da miedo a mí. No sé, se me hace algo súper oscuro. De verdad. Como sabemos, en el festival de Samhain se creía que los espíritus de la muerte entraban al mundo de los vivos para pasar tiempo con ellos. Y de hecho el pueblo celta la mayor parte del tiempo creía que estos espíritus eran amigables, pero también eran conscientes de que de vez en cuando se podía escapar a través de los portales que abrían, se podía escapar uno que otro espíritu maligno que al momento de cruzar su intención no era convivir con los vivos, sino hacerles daño o matarlos. Por eso las personas empezaron a disfrazarse en esta época para así mezclarse entre los malos espíritus. Por si algún espíritu maligno se presentaba y los veía disfrazados, entonces los espíritus malignos no te reconocían. Iban a pensar que eras un espíritu más. Y así disminuía la posibilidad de que estos espíritus malignos te hicieran daño. Así que el ponernos un disfraz, por más inocente que lo veamos, realmente no lo es. No es ni diversión ni juego.
sino que estamos activamente participando en antiguos rituales paganos. La élite y el enemigo quieren que sigamos activamente participando en estas fiestas. Primero porque el enemigo quiere que estemos alejados espiritualmente de Dios, que desagrademos a Dios y nos manchemos con este paganismo del mundo. Y segundo, a la élite no le conviene que dejes de celebrar esta fiesta o estas fiestas paganas, ya que si lo dejas de hacer, la élite perdería millones. De hecho, las empresas de disfraces y de dulces cada octubre ganan alrededor de 2.6 y 3 millones de dólares. Así que estamos hablando de un centro industrial multimillonario en torno a espíritus muertos, idolatría, posibles sacrificios, adoración de demonios, adoración a dioses paganos y dependencia a ellos para profecía. Quiero leerles unos versículos bíblicos para mostrarles un poco de cómo Dios habla acerca de esto y nos advierte. El primero que les quiero leer está en Éxodo 34:12, el cual dice: guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropiezo en medio de ti. Aquí es muy importante entender este versículo, ya que en este tiempo los israelitas estaban saliendo de Egipto e iban a entrar a la tierra prometida. Y Dios les estaba dando leyes y preceptos que debían de seguir para vivir una buena vida en santidad, alejados del paganismo y de los demonios. Así que Dios les dijo y les advirtió: cuando entren a conquistar una tierra, que en este caso iba a ser la tierra de Canaán, la tierra prometida, les dijo: tengan mucho cuidado de hacer alianza con las personas que ya viven en esa ciudad, para que así no sean un tropiezo en medio de ti. Y es muy curioso porque, como vemos, los romanos, que en aquel tiempo ya habían sido convertidos al cristianismo, estaban también ellos conquistando una ciudad, iban a entrar a esta nueva ciudad y tomar posesión de ella. Y se supone que ellos tenían que convencer a esta gente al cristianismo, pero lo que terminaron haciendo fue una alianza, un trato con los celtas, para que así los celtas pudieran aceptar el cristianismo siempre y cuando pudieran ellos seguir celebrando sus fiestas paganas. Ahora, también hay un versículo en el Nuevo Testamento que está en 1 Corintios 10:1, el cual dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. O sea, aquí Pablo está haciendo referencia a lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, en Éxodo, sobre los israelitas que estuvieron caminando en el desierto. Y si ustedes están familiarizados con la historia de los israelitas en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel nos deja una gran lección. Recordemos que Dios estaba guiando a estas personas, estaba guiando a los israelitas en el desierto. Los israelitas estaban siguiendo a Dios, al único Dios, y Dios estaba con ellos y los estaba guiando. Pero aún así Dios no estaba complacido de todos ellos. O sea, Dios estaba complacido de algunos, pero no de todos. Y recordemos que la historia tiende a repetirse, y por algo la historia de los israelitas está aquí en la palabra de Dios como ejemplo. Tenemos un gran grupo de cristianos y Dios está complacido de muchos, pero también no de otros. Y es muy importante trabajar duro para complacer a Dios. Y ser parte de una fiesta como Halloween no es complacerlo de ninguna manera. Y de hecho, en 1 Corintios 10:6 dice justamente esto. Dice: todo esto sucedió por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Y dice en el verso 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto es muy importante, creo que es uno de los mandamientos más importantes que Dios siempre recalca en su palabra y en su ley. Tenemos que huir de los ídolos, de la idolatría, de la adoración a demonios. Y ser parte de una fiesta como Halloween no es nada más que estar adorando a demonios, estar siendo partícipes de idolatría. Halloween o el Día de Muertos no está hecho para glorificar a Dios en lo absoluto, sino que está hecho para glorificar a demonios literal. Esta fiesta no fue hecha para Dios, ni para los santos, ni para nadie, sino que fue hecha desde el principio para demonios, para adorar a los demonios. Recordemos que durante Samhain la gente creía que los espíritus de la muerte vendrían a la tierra
para darles profecía. Pero como les dije, esto no es bíblico. Ningún espíritu de tu familiar, ningún espíritu de alguna persona que ya haya fallecido puede regresar y contactarse con algún vivo. Eso no está bien. Y la Biblia nos deja claro que cuando esto pasa, no son tus familiares, sino que es un demonio haciéndose pasar por ellos. Así que realmente los espíritus que están dejando entrar durante este festival no son espíritus de muertos, sino que son espíritus de demonios. Y quiero despedirme con este último versículo que está en 1 Corintios 10:20, el cual dice: antes digo, lo que sacrifican los gentiles, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros participéis de los demonios. Dios nos deja muy claro aquí, los gentiles, las fiestas que ellos hacen, lo que sacrifican, es a los demonios, es rindiéndole culto a los demonios. Y nosotros, siendo hijos de Dios, Dios no quiere que seamos partícipe de adorar a demonios. Esta época del año también promueve mucho la lujuria en cierta manera, porque muchos jóvenes que van a fiestas tienden a vestirse un poco más seductores durante esta fiesta. Otro grupo de personas dice que está bien celebrarla ya que es una fiesta cristiana, y muchos cristianos piensan que es inocente e incluso dicen: no nos vamos a vestir de ningún monstruo, sino que vamos a vestirnos de una princesa, y empiezan a vestir a sus hijos de una flor, de princesas, de personajes un poco inocentes. Pero aún así no hay forma de evitarlo, es demoníaco. No importa cómo intentes enmarcarlo, esta fiesta es demoníaca. La base de esta fiesta desde el principio es demoníaca. Y la verdad, lo que más tristeza me da es ver cómo hay tantos millones y millones de cristianos que cada año constantemente celebran muchas fiestas paganas, como por ejemplo Halloween, como por ejemplo Thanksgiving, como por ejemplo Navidad, la cual también es una fiesta pagana. Y te dejo este video de acá arribita para que así puedas entender la realidad detrás de Navidad, porque en realidad Cristo no nació en Navidad, sino que es otra fiesta, otra tradición romana en la cual celebran a dioses paganos. Y también mucha gente celebra el conejo de la Pascua, lo cual no tiene nada que ver con Cristo. De hecho, yo le expliqué en este otro video que el nombre Easter del conejo de la Pascua o de los huevos de la Pascua es en realidad el nombre de una diosa pagana. Entonces es muy triste ver cómo estas fiestas son tan populares alrededor de todo el mundo. Todos lo celebran. ¿Qué tan populares son estas fiestas y son paganas? Y las hacen ver como fiestas de Dios. Y es muy triste ver cómo mucha gente celebra estas fiestas paganas y no se toman el tiempo de averiguar las verdaderas fiestas de Dios, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas, los sábados. Esas son fiestas bíblicas que Dios nos dice que celebremos, que son importantes para Dios, y no mucha gente las conoce. El enemigo es encargado de hacer popular fiestas paganas y demoníacas y de arrastrar a todo el mundo a celebrarlas. Pero sí, lamentablemente vivimos en un mundo donde los creyentes están muy fríos espiritualmente, y pues no sé tú, pero yo no quiero ser parte de eso. Así que hay que permanecer en Cristo, hay que leer su palabra y orar constantemente para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros y nos convenza de pecado. Así que eso fue todo por este video. Espero te haya gustado mucho. Y si te gustó, no olvides darle like, comentarme acá abajito cualquier duda que tengas. Y también no olvides compartirlo con tus amigos, con tus familiares, para crear más conciencia acerca de esta fiesta pagana. Y la razón por la cual es peligroso celebrarla y ser partícipe en estos rituales. Así que por el momento me despido. Soy Berlín, me dio mucho gusto estar acá en un nuevo video contigo. Y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Bye.